Seguimos en Zona Política, nuestros invitados siguen opinando en Twitter. En este caso Marta Lanís dice: el Papa Francisco quiere terminar con este flagelo para recuperar credibilidad. Por último, Marina dice: la Iglesia nunca fue ajena a estas cosas, solo prefirió mantenerlo bajo la alfombra. Bueno, muchas gracias a todos. Ya estamos con Jorge Basalo como cada lunes. ¿Cómo anda, Jorge? Buenas noches. Muy bien, Cristian, un gusto saludarlos a todos. Muy buenas noches. La verdad que la semana pasada fue intensa en el juicio de las causas La Perla y Campo de la Ribera, entre otras cosas porque declaró uno de los principales testigos, Piero Di Monte. Lo hizo durante 9 horas y todavía no pudo terminar el testimonio. Volvió a Europa, donde se exilió, así que en algún momento, mediante videoconferencia, lo va a hacer. Piero Di Monte estuvo en La Perla, pero también declaró Miguel Martínez. Miguel era el secretario general del peronismo auténtico allá por el año 75, y la historia es dramática de su vida porque fue secuestrada su mujer Silvia Suárez, porque fue secuestrado y asesinado también y desaparecido Osvaldo, su cuñado, y Dina Ferrari, quien era la mujer de Osvaldo, con la particularidad de que estos secuestros ocurrieron en enero del año 76. Estamos hablando de 3 meses, por lo menos, antes del golpe del 24 de marzo, y estamos hablando de aquella Córdoba en la que Menéndez, Vergés, Tejeldín, la policía de Córdoba, el Comando Libertadores, hacían lo que se les cantaba. Y en aquella Córdoba donde ya funcionaba uno de los primeros campos de concentración de la República Argentina, me refiero a Campo de la Ribera. Hay que recordar que una gran cantidad de campos de concentración funcionaron incluso antes del 24 de marzo, muchos de ellos en la provincia de Córdoba. Por supuesto, por la cantidad de víctimas y de muertos, destacamos generalmente al campo de concentración de La Perla, pero La Ribera fue el primero en Córdoba y tal vez el campo que más víctimas tuvo antes y durante la dictadura. Quien allí estuvo como víctima a finales del año 76 es Delia Galará. Delia fue presa política por casi 8 años, pasó por un montón de lados y afortunadamente ha logrado sobrevivir. Y esta noche nos acompaña Delia, gracias por estar con nosotros. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué fue Campo de la Ribera? Bueno, Campo de la Ribera tuvo muchas etapas distintas, porque Campo de la Ribera era una antigua estancia que lo compran los militares a principios del otro siglo. Construido en 1904, o sea, más tiene más de 100 años la Ribera. Más de 100 años, sí, es un edificio muy viejo. Muy viejo, que ha sufrido modificaciones en el tiempo. Que vale la pena orientar a la gente y decir que queda cerca del cementerio de San Vicente. Claro, queda bien al este de la ciudad, muy cerca del cementerio de San Vicente, unos 500 metros más o menos. Después, en el año 45, pasa a ser cárcel militar y así continúa como cárcel militar hasta que a fines del 75, más precisamente entre el 8 y el 10 de diciembre del 75, se inaugura como campo de concentración y exterminio de personas. Para esa época ya había muchos secuestros en Córdoba y entiendo que primeramente mataban y dejaban los cuerpos en diferentes lugares. Claro. Hasta que por una cuestión organizativa Menéndez y compañía deben haber dicho: necesitamos un campo de concentración. Y aparece La Ribera, que debe ser el segundo o tercer campo de concentración de Argentina. Sí, primero se inaugura la Escuelita de Fama allá, porque ya el operativo Independencia estaba en pleno auge y comenzó a funcionar en Tucumán. Y después, paralelamente a La Ribera, empieza otro campo en Buenos Aires, que es Puente 12, que se inauguran en la misma época. Es lo que vos decías, primero las víctimas permanecían poco tiempo secuestradas, 1, 2, 3 días, y después aparecían en las orillas de los caminos o dinamitadas en un pozo, como la familia Pujada, como los estudiantes bolivianos. Delia, me queda la impresión de que por allí nos impactamos y estremecemos, sobre todo en las películas o en los documentales, cuando vemos imágenes de lo que fueron los campos de concentración del nazismo allá por la Segunda Guerra Mundial. Pero no hay casi diferencia con lo que fueron los campos de concentración de los policías y militares en nuestro país. Sí, se calcula que en la Argentina hubo más de 400 campos. Más de 400 campos de concentración. De concentración y exterminio de personas. La Ribera fue un campo de exterminio prácticamente hasta el golpe militar, que se inaugura La Perla. O sea, que iba a la Ribera lo mataban. Lo mataban, sí. Hay muy poquitos sobrevivientes, prácticamente desde el 8, 10 de diciembre que se inaugura hasta el 24 de marzo hubo más de 100 personas que desaparecieron definitivamente en La Ribera. ¿Cuánta gente pasó por allí?
alrededor de 4.500 personas se estima, no es un número fácil de calcular, pero por ejemplo solo chicos que estudiaban en la ESI, en la Escuelita de Ciencia de la Información, son alrededor de 300 que han sido secuestrados, según estima la universidad en las listas que han preparado ellos. A propósito de la declaración de Miguel Martínez la semana pasada, decíamos el secuestro de Silvia Suárez. En Chacabuco y San Juan, por ejemplo, la mataron en lo que se conoció como el Operativo Moncholo. ¿Qué fue el Operativo Moncholo? Bueno, eso es un nombre despectivo que puso Vergés, que Vergés era prácticamente el dueño de ese campo, el que dirigía el campo. Y él despectivamente en su libro, que él escribió un libro jactándose de las cosas que hizo durante ese tiempo. Fui Vargas, Yo fui Vargas, se llama el libro, sí. Él habla del Operativo Moncholo refiriéndose porque la mayoría de esos compañeros que secuestran en enero del 76 y desaparecen en la Ribera eran compañeros que militaban en Montoneros. Él en ese libro se jacta de haber secuestrado 50 personas en una noche. En realidad no fue así, pero sí llegó a secuestrar 12 en una noche. ¿Y el escenario del fusilamiento habría sido la Ribera? Habría sido la Ribera, sí. La Ribera tiene aún, porque como te decía, sufrió muchos cambios edilicios, pero aún conserva marcas de esa época terrible, como son los piletones donde se torturaban a los compañeros y unos ganchos que hay en una de las paredones del fondo donde se colgaban las personas allí, y creemos que también se les podía haber fusilado por la altura donde están unas marcas muy visibles como de balazos, y de ahí se han sacado balas. Incluso en una última visita, hará 8 meses, uno de los chicos con el dedo metió y sacó uno de los casquillos de balas. Es increíble. Esto está ocurriendo en la Ribera, que hoy afortunadamente es un espacio de la memoria, que la gente puede visitar, pero uno de los chicos visitando la Ribera, rascando la pared, se encuentra con un proyectil. Y decíamos que por allí pasó mucha gente. Lo recuerdan muchos a Braulio López. ¿Por qué? Porque Braulio López ha pasado por Córdoba, uno de los olimareños. Y es tremendamente loco, pero estuvo secuestrado y cantaba, y a veces lo torturaban porque cantaba. ¿Vos estuviste más o menos para esa época? Sí, yo estuve para esa época. Braulio estuvo bastante en la Ribera. Yo estuve entre noviembre y diciembre del 76, y en esa época estaba Braulio ahí. Y Braulio los olimareños eran todo un símbolo en esa época. De los compañeros de esos que vos nombrabas del Operativo Moncholo, la mitad le encantaba el folclore y la mitad los olimareños. ¿Cómo era la Ribera, por ejemplo, para los que estaban secuestrados? ¿Estaban vendados, estaban esposados? Sí, estábamos atados y vendados siempre. Y los gendarmes, cuando no estaban las guardias, te estoy hablando de la época que estuve yo, ¿no? Y más o menos de la época después del golpe era así. Cuando estaba gendarmería y la patota no estaba presente en ese lugar, la gendarmería los hacía caminar a los presos por el patio. Tiene un patio muy grande, la Ribera muy emblemático por lo que significó para los detenidos desaparecidos en esa época, y después para cuando fue escuela, porque la Ribera también fue escuela. Delia, antes de pasar a lo que fue en la Ribera, ya recuperada la democracia, digo, si vos estabas secuestrado en La Perla y de La Perla te bajaban a la Ribera, era una gran noticia. Sí, porque generalmente la Ribera, o sea, pasando ese periodo que fue de exterminio prácticamente hasta que se inaugura La Perla en marzo, la Ribera era casi un centro derivador. Uno caía ahí y se podía decidir su destino, o pasar a La Perla o pasar en libertad, porque no solamente el secuestro era en contra de la persona, sino también de la población. Eso que te decía de que en la ESI secuestraron a 300 personas, imagínate el impacto que es eso para la población civil. Iban a un baile del Sargento Cabral y secuestraban gente y la llevaban a la Ribera. Y de ahí decidían. Muchos de ellos salían en libertad, otros iban a parar a cárceles, como fui yo, digamos, después a parar a UP1. Sí, hoy la Ribera ha quedado prácticamente dentro de la ciudad. En ese momento era un descampado. Era un descampado, sí. En lo último, mencionaste que recuperada la democracia de una manera inexplicable, increíble, hoy mirando en perspectiva todo aquello, la Ribera, que había sido un campo de concentración, se termina convirtiendo en una escuela de nivel secundario.
Sí, terrible eso. Bueno, eso quizás se explica por dónde está enclavada la Ribera, en una zona muy marginal, muy abandonada por Dios y por los hombres, como todos esos barrios, y donde durante el gobierno de Angelos la gente del barrio planteaba la necesidad de una escuela, porque esos barrios no tienen escuela, no tienen espacio público. La Ribera incluso sirvió de plaza durante mucho tiempo, los chicos del barrio iban a jugar al fútbol, pasaban al río, no en la época que era campo, Seguro. por supuesto. Y Angelos en el año 91 entonces decide abrir primero un galpón que servía para la tropa, no propiamente el lugar donde estaban los detenidos desaparecidos. Pero luego, cuando los chicos se hicieron más grandes y necesitaban otros espacios, inauguraron la escuela en el campo. Delia, muchísimas gracias por haber venido esta noche, muy amable. No, gracias. Cristian, algo de lo mucho que hay para saber sobre el campo de la Ribera, que fue un casco de estancia, una cárcel militar, un campo de concentración, una escuela y hoy, afortunadamente, un espacio para la memoria. Muchas gracias a Jorge, a Delia, siempre me parece que es muy importante que tengamos este espacio aquí. Además, hoy en Zona Política abordamos el conflicto que existe y que se profundizó y lo que se vivió hoy en Malvinas Argentinas, y también hablamos con Adrián Vitali sobre la pederastía en la iglesia. Y ahora nos vamos, volvemos el próximo lunes con más Zona Política. Muchas gracias, que pasen bien.